Muy buenas tardes a todas, a todos. ¿Se me oye bien? ¿Sí? Les doy las gracias por venir, sobre todo con el día que tenemos hoy. Tiene mucho mérito. Y les doy la bienvenida a esta cuarta edición de la actualidad arqueológica en España. Hoy nos acompaña Sergio Escribano. Bienvenido, Sergio, al Museo Arqueológico. Es un placer tenerte aquí. Y Sergio es profesor de arqueología en la Universidad del País Vasco. También ha impartido docencia en universidades de Irlanda, Italia, Canadá o Finlandia. Es miembro de la Cátedra UNESCO en Paisajes Culturales y Patrimonio y del Comité Internacional de la Association Internationale pour l'Étude des Céramiques Médiévales et Modernes en Méditerranée. Ha sido secretario académico del Departamento de Geografía, Prehistoria y Arqueología de la Universidad del País Vasco y miembro del Consejo de la Society for Post-Medieval Archaeology. Sus investigaciones se extienden desde la época medieval a la contemporánea y trata temas como las pesquerías vascas del Atlántico, la globalización de época preindustrial o el colonialismo de la corona castellana. Desde 2015 desarrolla el estudio de un espacio rural de montaña situado en el norte de Álava y precisamente es en este territorio alavés donde se yergue la parroquia de Santa María del Yermo, que va a ser la protagonista esta tarde y de la cual nos va a hablar Sergio Escribano. Bienvenido y gracias. Gracias por esta presentación y, sobre todo, gracias por la iniciativa también a este museo, que da la oportunidad al público a escucharnos, pero a nosotros también de alguna forma difundir nuestra investigación. Como sabéis, la arqueología no es una ciencia, digamos, individual, ni es una ciencia que resulte públicamente barata. Por eso, bueno, estas cuestiones de divulgación son importantes. Y como decíais, hago bastantes cosas y no sé si has hecho bien o mal en decir todas los trabajos en los ámbitos en los que trabajo, porque igual preferís escuchar otros. Pero bueno, he venido a hablar de un proyecto en el que llevo implicado pues, desde 2013, más o menos, y que estamos en una fase ya, digamos, de cierre y de interpretación final. Entonces, ya también nos has introducido brevemente el contexto geográfico, el ámbito en el que estamos estudiando, pero siempre ayuda ubicarlo. En concreto, Llodio es un pueblo alavés, fronterizo, limítrofe con Vizcaya, incluso históricamente fue Vizcaya en una parte breve de la historia, posiblemente más breve de lo que quisieran los laudioarras. Este es el templo el que tenéis en imagen, es digamos, el epicentro de nuestras investigaciones, pero en realidad es el punto azul. No sé si se ve cómo es debido. Digamos que la parroquia Santa María del Yermo, esta que veis en las imágenes, está representada con este círculo en la imagen, y era la parroquia también de otros dos núcleos cercanos, como es el de Dubiris, que es este que tenéis aquí, sería este de aquí, y de Isusi, que es este que tenéis aquí, y digamos que era la parroquia de un poblamiento disperso bastante más amplio. Y si realmente estamos trabajando en Santa María del Yermo, es la que se lleva a los titulares, es porque es el conjunto monumental es del santuario de Nuestra Señora del Yermo. Es, acorde a principios del siglo XXI, esta imagen de cuando se declaró conjunto monumental. El santuario completo, que es el que tenéis en pantalla, el santuario de Santa María del Yermo y la ermita de Santa Lucía, y es conjunto monumental, y gracias a eso hemos podido desarrollar una serie de proyectos principalmente financiados por el Gobierno vasco para la puesta en valor y difusión de este lugar, en el que la arqueología tenía una función importante. De hecho, el proyecto se dirigía a la arqueología, pero el objetivo era convertir ese elemento realmente en patrimonio, porque el patrimonio, eso es, digamos, que se decreta por ley, es uno de los patrimonios, pero el patrimonio también debería ser ese, ¿no? Que es lo que dice la teoría, que es lo que la gente siente propio, ¿no? Me gustaría saber cuántos de los presentes les han preguntado en qué elemento material se identifican y si realmente no deberíamos empezar a construir el patrimonio de abajo hacia arriba, desde lo que realmente piensa la gente y no desde las instituciones hacia abajo. Digamos, esto lo digo entre paréntesis, en este caso. En otros lugares han hecho encuestas, por eso lo decía, no, eso no era por otra cosa. Entonces, en el caso de que fuera declarado oficialmente patrimonio, ha facilitado que haya líneas de financiación específicas del Gobierno vasco para la puesta en valor de este proyecto, que hubiese sido imposible sin que el ayuntamiento de la localidad que acoge sus restos hubiese implicado, como es el ayuntamiento de Llodio.
Parcialmente también hemos recibido financiación de la Diputación de Álava y bueno, hemos tenido un contexto investigador favorable en la que tanto el Gobierno, o sea, el Grupo de Investigación en Patrimonio Construido, una cátedra UNESCO o la propia universidad nos han dado facilidades para desarrollar el proyecto. Y una de las preguntas, y además yo creo que poner la portada esta de Burning en Madrid puede ser apropiado, una de las preguntas que siempre ha regido el proyecto es ¿qué hace un templo de estas características en un entorno como el que se encuentra en la actualidad? Incluso el topónimo, Santa María del Yermo, no parece hablar de nada así que sea muy prolífico, ¿no? Entonces, siempre yo creo que la fuerza del lugar es cuando, no sé si alguien, lo imagino que nadie ha estado, bueno, menos 2 personas que identifico, ha estado en este lugar, pero una de las cosas que más llama la atención es ¿qué hace esto aquí? Estamos en un entorno, recuerdo que estamos en este entorno montañoso, que uno se encuentra con un conjunto monumental de estas características y al menos como alguien que estudia el pasado, lo primero que me pregunto es ¿quién pagó esto? ¿Con qué actividad económica se pudo desarrollar una obra de sillería de tal magnitud? Es decir, hay una serie de cuestiones que una vez... No, a ver, yo creo que alguien que no estudia en el pasado llega allí y simplemente se queda prendado, ¿no?, por el entorno, pero un historiador, un arqueólogo se empieza a hacer preguntas fundamentalmente ¿qué hace esto aquí? Y es lo que hemos intentado desentrañar a lo largo de estos años. Y si hay una forma básica de responder qué hace esto aquí es porque esto está aquí porque ha durado, ha persistido hasta el presente, ¿no? Y es una de las, digamos que no solo ya la arqueología, sino también la historia del arte, aquellas ciencias que están implicadas en el estudio de la materialidad, resulta una obviedad decir que lo estudiamos porque está aquí. Pero a la misma vez que asumimos que está aquí, siguiendo un poco el bagaje conceptual de Laguier-Olivier, deberíamos preguntarnos también que eso que fue ayer, que está aquí hoy, está generando un contexto de múltiples temporalidades. Y en ese sentido, de alguna forma he pensado el título de esta ponencia, porque como veréis, tenemos, yo puedo hacer el spoiler ya, hasta 3 templos diferentes, hemos encontrado 2 templos anteriores al presente, los 3 en el mismo lugar, los 3 cumpliendo las mismas funciones, pero los 3 diferentes a la vez. Y unos definiendo los siguientes templos. Ahora veremos cómo todo eso, esa materialidad ha estado de una forma conjunta, nos ha llegado junto y nosotros solo lo hemos podido desentrañar analíticamente. Pero y creo que es importante señalar que realmente lo que la arqueología estudia es muy distinto a lo que estudia la historia o las fuentes escritas. Los restos materiales tienen una forma de comportarse distinta, son restos de diferentes tiempos que han ido configurando cada presente. Muchos de los restos, aunque fueran visibles o invisibles, estaban ahí y han conformado conjuntos de forma conjunta cada presente. Por tanto, bueno, es una característica propia de la arqueología que que vamos a tener en cuenta a la hora de elaborar un poco y de discutir la información de la historia de este templo. Porque realmente, bajo este prisma, deberíamos entender que la arqueología realmente con lo que trata no es tanto con el pasado, sino con la memoria material de los lugares. Realmente el pasado no existe, lo que tenemos algunos recuerdos que perviven en el presente. Por eso hablamos de memoria, es decir, la memoria funciona en el presente activando diferentes elementos del pasado y creemos que, digamos, que el registro arqueológico funciona de una forma similar. Por eso entendemos que los yacimientos pueden ser unos archivos, unos repositorios de información que tenemos que codificar, que tenemos que interpretar, que tenemos que entender y que las excavaciones realmente, cuando estamos haciendo una excavación arqueológica, entre otras muchas cosas, lo que estamos haciendo es recuperar la memoria de esos lugares y no tanto de llegar al pasado, sino también recuperar esa idea de memoria, esa memoria como un elemento conceptual que mezcla diferentes tiempos. Y a esto también, estos son un poco los conceptos con los que luego voy a interpretar los datos de los templos, brevemente, no os asustéis, pero bueno, creo que es importante también hablar un poco a veces de teoría, que sea así en el público en general, y entender también, comprender las diferentes formas en las que se está entendiendo la arqueología. Y digamos que en ese ímpetu también voy a traer a colación las ideas de 2 compañeras, Sandra Montón y Almudena Hernando, que hacen una interesante reflexión en uno de sus trabajos sobre la idea de la estricta relación de la arqueología a la hora de estudiar el cambio. Parece que la arqueología solo tiene que estudiar el cambio y que nos olvidamos de los elementos que duran. Es decir, si estoy hablando de que hay una iglesia
o 3 iglesias a lo largo de 1000 años, igual también tenemos que preguntarnos por qué, no solo lo que cambia, ¿no? Sino por qué es lo que sigue vigente, por qué durante esos 1000 años está funcionando esa iglesia de la misma manera. Y precisamente al cambiar un poco el foco también de estudiar lo que cambia, estudiar lo que permanece, también estamos analizando los mecanismos de continuidad que tiene una comunidad, las formas en las que tiene de darse estabilidad, de una seguridad, de establecer vínculos y, al fin y al cabo, de relacionarse con un lugar, de desarrollar su sentido de pertenencia. Entonces, bueno, son un poco los conceptos que, sin asustaros mucho, volveré al final del tema. Primero os explicaré, y si alguien quisiera, están publicados algunos de los resultados de los que voy a hablar. Podéis escribir tranquilamente, os mandaré el texto. Pero antes os voy a explicar un poco el proceso de investigación. Os voy a explicar la secuencia, digamos, una forma lineal, analíticamente lineal, la genealogía de ese templo, y luego ya volveremos a esta discusión al final de la presentación. Como os decía, el proyecto empezó en 2013, pero las primeras excavaciones son de 2015. Ahí tenéis una imagen de la primera campaña de excavación vuestra, siempre me lío como está izquierda o está derecha, la primera y la última excavación en el interior del templo. Como os decía, la arqueología no era tan importante, sí era importante para obtener información, pero utilizamos el proceso de obtener información como el mecanismo inductor de la socialización. Es decir, generamos información para socializarla, también para entender el templo, por supuesto, pero dada la orientación del proyecto a la puesta en valor, nuestro objetivo siempre era comunicar esa información en cuanto tuviéramos resultados de alguna forma. Ya os lo iré explicando de qué maneras. Porque, como os decía, el objetivo era poner en valor el conjunto monumental y el entorno y establecer unos vínculos con la sociedad. Es decir, sobre todo los que trabajamos en el pasado, creemos que y seguramente los que estáis aquí, entenderéis que el patrimonio es algo importante por sí mismo, pero, por ejemplo, mi abuelo no pensaba lo mismo, le parecía que era una porquería. Es decir, ¿no? Quiero decir con esto que, sí, evidentemente, el patrimonio no tiene unos valores implícitos, somos nosotros los que trabajamos con ellos, los que tenemos que socializarlos y explicarlos para que la gente pueda entenderlos. Y eso es lo primero que queríamos hacer. Aún cuando empezamos este proyecto, la imagen de este templo estaba en las máquinas de tabaco del pueblo. Muchos de los portales, los cuadros esos que se eligen para poner los portales, todavía era este templo. Pero la gente, de alguna forma, lo veía de una forma muy idílica, porque nadie conocía realmente la historia de ese lugar. O cuando hicimos las primeras visitas, la gente realmente conocía muy pocas cosas. Entonces queríamos obligar a la gente también a subir al monte, a donde está este entorno, y establecer esa conexión con ellos, que estuvieran en el lugar, que experimentaran el lugar. Nosotros estaríamos ahí para darles el conocimiento adquirido y, de alguna forma, cerrar el ciclo de esa educación patrimonial que creo que conseguimos mientras el proyecto, digamos, de campo estuvo en marcha. Y como os decía, la arqueología tenía mucha importancia. Aquí tenéis en imagen las diferentes campañas de excavación del templo, tanto en el interior como en el exterior. Las zonas que se han quedado sin excavar son las que están ocupadas por un encajonado del siglo XIX y por la roca natural, y el resto lo excavamos. Además de eso, bueno, hemos hecho estudios osteológicos, cuyos resultados veréis después. Ahora os voy a decir nombres y luego ya veréis los resultados en realidad. Estudios osteológicos que los hizo Maite Iris García Collado. Hicimos estudios de isótopos para conocer la alimentación, sobre todo de la gente que estaba enterrada en esos cementerios, que los hicimos en York y los hizo un colaborador del proyecto, Gabriel Marín Monasterio. Y bueno, hemos hecho también análisis químicos, por ejemplo, de los clavos, entre otras cosas. Se pudieron hacer la tesis de Ángel García Abajo, que estudiaba el hierro en México, y uno de los clavos, creo que en concreto era se corresponde con aquellos que llevaron a México en la expedición de Cortés, por ejemplo. Es decir, hemos hecho una serie de comparativas, todos los análisis que estaban en nuestras manos, y esto simplemente os lo cuento, luego os veréis los resultados. Todavía estamos estudiando cosas, porque no os he dicho que los estudios de isótopos los hicimos sobre todo de la población del siglo XV al XVIII, y ahora vamos a hacer de la población medieval también. Hemos llegado a un acuerdo con la Universidad de York, que, bueno, afortunadamente tienen un máster muy exitoso y no tienen suficientes muestras, y entonces conseguiremos que nos analice las muestras.
Estamos analizando también el conjunto de rosarios y collares impresionante que tenemos en el cementerio con la Universidad de Salamanca, con Andrea Martins, y estamos también estudiando esto no sé si alguien se atrevería a decir que es esto que vemos en imagen aquí, son cerebros. Estamos estudiando cerebros que veis que se conservaron en su día, se están comparando a día de hoy en la Universidad de Manchester con unas momias egipcias, porque entre otras cosas quieren analizar enfermedades como el Alzheimer. Y bueno, y parece ser que se pueden encontrar respuestas si las materiales están bien provistos. La verdad que tengo bastante curiosidad por saber qué sale de todo esto. Y bueno, son cosas que, como os decía, estamos intentando de cerrar el proyecto de alguna forma, cerrando los estudios que tenemos en marcha y poniendo los que creemos que tienen más potencial priorizándolos. Pero bueno, a veces la investigación en arqueología es una historia que nunca acaba, siempre tienes cosas. Los yacimientos como pues tienen muchas aristas, tienen muchos ángulos desde los que ser trabajados. Pero aparte de, bueno, la propia os decía, ¿no?, que la arqueología era un componente importante, el principal del proyecto, pero era un proyecto de patrimonio, por tanto también, aparte de digitalizar en 3D todos los procesos de excavación, también hicimos modelos 3D del arte, en este caso religioso, que alberga, escultórico de diferentes tipos que alberga el templo. La idea era ponerlo online, pero bueno, nunca sabéis que estas cosas, estos planes funcionan muy bien, pero luego es muy difícil buscar que el ayuntamiento lo pueda publicar. Bueno, los tenemos hechos, quien quiera los puede consultar si me pregunta, y bueno, son cosas que siempre se quedan a veces pues, por finalizar. Pero bueno, llegamos a hacer, por ejemplo, ejemplos de realidad aumentada. Esto que veis aquí realmente es una aparición de la Virgen, viendo con una aplicación, apuntando a las 4 diferentes imágenes, aparecía la Virgen. Bueno, jugamos un poco con parte de la historia del templo y esto está en un panel que se puede hacer realmente in situ. Estudiamos las fuentes escritas, hacía un alegato al principio diferenciando, digamos, la historia o las fuentes escritas de las materiales. Los necesitamos todos. Siempre suelo decir que ¿cuántas ciencias estudian el presente? Prácticamente todas las ciencias estudian el presente. ¿Cuántas estudian el pasado? Somos menos, ¿no? Yo creo que cuantas más evidencias del pasado podamos desentrañar será mejor, siempre que seamos capaces de entenderlas y utilizarlas con la función que les corresponde. Es decir, es necesario ser crítico con las fuentes escritas de la misma forma que es necesario ser crítico con la arqueología o con la historia del arte, pero bueno, después de ese proceso crítico yo creo que cada disciplina tiene su aportación y tenemos que modular un poco sus armonías para que no sea muy disonante y para que sean compatibles. También estudiamos, como habéis podido intuir, la historia del arte, se publicó un libro, se hizo un estudio en el contexto de un máster de la arquitectura del templo y otro, o sea, a la misma altura que todo lo anterior, se hicieron visitas guiadas escolares, se hicieron visitas guiadas abiertas a todo el público y funcionaron relativamente bien. Pero, como siempre, pues vino la gente a la que le gusta la historia. Es decir, teníamos un público cautivo y esto no era suficiente para el proyecto. Entonces, se me ocurrió otra cosa, que era hacer un teatro. Evidentemente no lo hice porque ya se escapa de mis capacidades de gestión, técnicas y de todo. Pero bueno, en la época en la que vivimos se puede hacer lo que hice, que es es subcontratarlas. Entonces, realmente contratamos una compañía para que hicieran visitas teatralizadas. Es decir, queríamos trascender un poco el público cautivo, trascender un poco a esa población que le interesaba la historia y ofrecer un producto pues, más atractivo al público en general. Hay muchos científicos a los que esto les parece de alguna forma rebajar el nivel. Yo creo que ahí tenemos que cambiar el foco y sobre esto hablaremos después. Somos nosotros primeros, yo creo, los investigadores los que tenemos que hacer atractivo lo que hacemos al público y no rebajarse, sino es ser consecuente con tu trabajo, creo. Entonces lo que hicimos fueron visitas teatralizadas estrictamente basadas en la historia. La mayoría de historias con las que trabajamos son tan interesantes como Juego de Tronos. Yo creo, adaptamos el guión o la información, lo adaptamos con los actores y había un relator que iba contando las principales partes de la historia del templo y mientras se cambiaban los actores, en cada lugar escenificaban una historia distinta del templo. Y funcionó increíblemente bien. Llenamos todas las noches y se ofrecían viernes y sábados por la tarde. En castellano estaban siempre llenas, en euskera igual no tanto, pero la gente repetía 2 o 3 veces, la gente me whatsappeaba, gente que no conocía para felicitarme. Realmente creo que conseguimos incluso
dicho por la propia gente, generar muy buenas experiencias en patrimonio. La gente realmente se lo pasaba bien y lo que estaban escuchando era la historia que habíamos construido del templo, no estamos inventándonos nada. Entonces yo creo que es una de las cosas que nos queda muchas veces es acertar también con los formatos en los que comunicamos nuestros resultados. Hicimos visitas teatralizadas y microteatros también, sesiones concretas con historias específicas que se ofertaron en momentos puntuales y la verdad que para mí ha sido una de las actividades más reconfortantes que he hecho en arqueología nunca. Y he hecho bastantes cosas, pero realmente realmente conseguir tu objetivo, que la gente disfrute en el lugar en el que estás investigando, pues no es tan fácil y creo que es de las pocas formas en las que he conseguido ese sumum. Hicimos también barferencias y esto es un término prestado. Yo creo que esto viene claramente de la escuela gallega. Yo la primera vez que se lo escuché fue a Sur Soyán y básicamente es hacer una conferencia en un bar. No es que sea ningún descubrimiento. Lo que sí que es importante es que lo que se genera es un clima mucho más... aquí estoy yo, me estáis escuchando, no parece porque puedo ser alguna persona, si analizamos, que tiene algo que decir, pero en un bar se genera una relación más horizontal, un clima de mayor confianza. Si la charla no va bien, te puedes tomar una cerveza y el ambiente suele ser más distendido, ¿no? Y bueno, ahí tenemos digamos, una charla tradicional y ya la charla en los bares que realmente también funcionaron bien, porque es otra forma, llegas a otras personas que no van a las charlas habituales y viceversa, ¿no? Diversificando un poco las actividades de divulgación también alcanzas más público. Y aparte de eso hicimos todo lo que estaba en nuestra mano. Pues los paneles que os decía, esta es la Virgen que si la aplicas con la aplicación te aparece de repente, con la realidad aumentada, musealizamos los espacios que íbamos excavando, hicimos todo lo que estuvo en nuestra mano para que esta película se grabara en esta... No sé si la habéis visto, pero yo me estaba acordando antes que la última vez que vine a Madrid creo que fue la premier de esta película, La pequeña Suiza, que un colega que Pasojo dirigió y que se desarrolla en nuestro yacimiento. De hecho, no sé si lo habéis visto, pero es así una alegoría de Tellería, que es, digamos, que es donde se enterró Guillermo Tell, que encuentra un manuscrito que está en nuestra excavación. Entonces, bueno, Carre Alejalde estuvo en nuestros laboratorios de arqueología, estuvieron todos los actores ahí, bueno, y fue pues lo mismo, ¿no? La idea de que la gente, si ven la película y ven el santuario, que se sientan reconocidos en él y que tengan ese sentido de orgullo de su patrimonio, ¿no? Es un poco lo que igual os estáis preguntando, ¿qué interés tendría este hombre en que esa película se grabara allí? Pues bueno, es un poco lo mismo, patrimonializar, que la gente se vincule a su patrimonio y no, yo creo que en las pantallas cada vez más pues tienen mucho que decir. Entonces, ¿qué hemos sabido gracias a todo esto? Ya os explico un poco el pasado del templo. Bueno, el templo, es que en realidad es un templo, pero hay tres. Es decir, a mí cuando explico esto me acuerdo de la Santísima Trinidad. Y es que hablamos de un templo, hablamos de tres, es el mismo templo, el mismo lugar, con la misma inscripción, y por eso he decidido ponerlo así en el templo. No tenemos una ocupación romana, por eso lo he puesto entre paréntesis, pero sí tenemos una ocupación romana muy cerca. Esta lápida que se encontró en una ladera más allá de donde está nuestro yacimiento. Es una lápida romana y tenemos un yacimiento no muy lejos en Amurrio, el Ejasar, que es un asentamiento romano de altura. En realidad es una granja romana. Y tenemos la sospecha, bueno, en Llodio también hay evidencias de que había un puente que unía histórica, bueno, hay evidencias de un puente, se han encontrado monedas romanas en el río, es decir, sí que hay una evidencia de ocupación romana en el entorno y yo realmente la asocio con que sería algo similar a la ocupación que tenemos en Amurrio, que serían ocupaciones de altura, o sea, unas granjas, pues seguramente las poblaciones locales que bajo la influencia romana se están organizando y funcionando de unas determinadas maneras. Y lo digo básicamente porque las estelas que se han encontrado en este entorno se han encontrado todas en lugares relativamente altos. Pero no tenemos ocupación romana, aunque en el entorno lo tengamos. La primera evidencia que tenemos de población en el entorno es de finales del siglo XI y sería más o menos en el momento en el que la corona navarra está reestructurando la red parroquial. Es decir, por ejemplo, el pueblo de Llodio, la iglesia de Llodio se funda en 1095 y nosotros las evidencias más antiguas que tenemos son de principios del XII. O sea, todo da a entender de alguna forma que Santa María del Yermo está participando de esa reorganización parroquial de la corona navarra,
perdón, después vendrá Castilla, de la corona navarra, y que tanto Llodio en el valle como Santa María del Yermo en la zona alta están gestionando la ocupación del espacio de una nueva manera, con una nueva configuración. En la imagen tenéis, sabíamos que existía un templo anterior al actual, es decir, el primer templo del que estoy hablando es esta esquina, tenemos un esquinal simplemente marcado en rojo en el interior del templo, y sabíamos que existía una iglesia anterior, porque por ejemplo, la Virgen es previa al siglo XV, había menciones documentales, pero no sabíamos cuándo, o sea, pensamos que había un templo anterior, pero no se sabía ni dónde estaba ni cómo era. Pues en realidad hemos encontrado dos anteriores. El más antiguo, este que tenéis en pantalla, es simplemente esta esquina que se ve aquí, que está rota después, es esta esquinita que se ve aquí y los suelos que están más adentro. En el entorno tenía un total de 8 enterramientos dispersos. Todos los enterramientos todavía que de esta fase y la siguiente serían al exterior de la iglesia, aunque estén en el interior de la actual, estaban al exterior de la iglesia primigenia. Tenéis aquí una imagen del cementerio que realmente estas tumbas tienen una orientación distinta a la pared de la siguiente iglesia. Es la datación que os decía, que esta persona murió a mediados del siglo XII, y tenemos monedas de muy principios del siglo XII, dando a entender que es muy probable que en finales del siglo XI ocurra esta reorganización del territorio que os decía, bajo el mandato, digamos, del reino navarro. Esta primera iglesia se destruye para construir una segunda. Es la placa que te decía. Eso es, en azul tenéis los restos de esa segunda iglesia, serían este muro que tenéis en imagen con estas escaleras de aquí. Parte de estas escaleras son de esta iglesia, parte son de la siguiente. Es un muro de 1,30 m de ancho, es unos muros de unas características impresionantes, que lo que están haciendo es aterrazar de alguna forma esto de aquí realmente era una terraza inferior, o sea, es un lugar que está en ladera, entonces lo que van haciendo son construir terrazas y aprovechan esas terrazas, en este caso, por ejemplo, pues para forrar la roca con un muro de 1,20 m de ancho. Este muro de aquí está contra una terraza. En un momento determinado, digamos que antes de empezar a construir, lo que se hace es cubrir la necrópolis anterior con este manteado de arcilla, lo que parece ser una casa que tiene hasta un hogar, y esto es realmente una anomalía. ¿Quién se va a atrever a amortizar una necrópolis? Pues bueno, tiene sentido en el contexto de unas obras de construcción de la nueva iglesia. Encontramos esta casa que seguramente esté utilizando el refugio, digamos, de esta terraza. Y encontramos también diferentes hornos en diferentes lugares de la iglesia, sobre todo por este espacio de aquí. Aquí estaría este espacio que veis en pantalla, estaría aquí, y por todo este entorno de aquí encontramos pequeños hornos, seguramente para producir elementos para la obra, entre los que encontramos esta pieza, digamos, que es artísticamente la más bonita que hemos encontrado hasta la fecha. Este es metal esmaltado, con la técnica que nunca me acuerdo. Champlevé, eso es cuyo nombre no me sabe acordar, que parece que responde a una chapa de un cinturón, y digamos estaría relacionado con las propias obras con la fase de obras del templo, porque se encontró en uno de los hornos. Entonces, acordaros que a finales del siglo XI se construye la primera iglesia, a lo largo del siglo XIII se construye la segunda, y hay algo característico de esta, bueno, la necrópolis, como veis, sigue siendo exterior. En este caso, la iglesia ocuparía más o menos el interior de la planta de la nave principal de la iglesia actual, y tenemos un lugar reservado para los enterramientos, que es este que veis aquí, en el que hay una sucesión de hasta 7 enterramientos distintos, y en esta misma tumba. Al principio pensamos, consultando especialistas, nos dijeron que podría ser una estela romana, porque hay analogías similares en el siglo II y III en Álava, pero creemos sinceramente que es una lápida que se hace para estar donde está, porque la parte de atrás está sin labrar, no estaría vista, no es por tanto una lápida, sino sería una lauda dispuesta en horizontal en el suelo, y que estaría relacionada con una tumba de prestigio, una tumba que está relacionada con la ocupación de
Fijaros la ocupación, la necrópolis súper intensa, aunque aquí pone 2, pero este número está equivocado, son 20 y algo. Hay 20 y tantos enterramientos en esta parte de aquí, solo hay un enterramiento con 7 ocupaciones en este espacio reservado, que además es un espacio porticado, no sé si veis, pero aquí hay 2 postes y aquí hay un durmiente, es decir, un espacio porticado en el que tiene una tumba con esta estela y que se ocupa hasta 7 veces. Es indicador de lo que se llaman tumbas de prestigio, es un espacio diferenciado, algo estaba sucediendo ahí. ¿Y qué es lo que está sucediendo en estos precisos momentos? Que bueno, determinadas familias que serán relevantes ya en Castilla están tomando posiciones. No os he dicho que encontramos muchísimas monedas de... Joder, nunca me acuerdo de los nombres de los reyes, esto es horroroso, tengo que reconocerlo en público. Hay un rey castellano, cuyo nombre no me acuerdo, que tiene muchísimas monedas en este momento. Es una iglesia de realengo, una vez la monarquía castellana adquiere este territorio, parece que construyen la iglesia, es una iglesia de realengo, y en un momento determinado esta tumba que aparece aquí la relacionamos con la consolidación de las aristocracias locales, porque es en el momento en el que el valle pasa a manos de los Mendoza y de los Mendoza pasarán en el 14 a los Ayala. Son familias, digamos, de envergadura, digamos, que son importantes para la corona, digamos, de un papel central en la corona castellana y que están actuando en su propio lugar, ¿no? Aquí tenéis la Torre de la Muza, que sería la casa solar de los Ayala, o la Torre de los Ugarte, que están en el entorno, que están empezando a construirse y a consolidarse en estos momentos. Por tanto, seguramente estos cambios que estamos viendo en las apropiaciones diferenciales de los espacios y los que veremos después están relacionados ya con la acción de la aristocracia local. Pasamos de esa, digamos, en ese contexto bélico ya más político entre Navarra y Castilla, y una vez Castilla se apropia de este lugar, las aristocracias locales empezarán a tejer sus redes. Y en esas redes vemos la ampliación de la segunda iglesia. Es decir, acordaros que teníamos una pequeñita aquí, que era la primera, que la segunda la hacen ya en unas dimensiones mayores y adopta parte de la iglesia actual. Y en un momento determinado del siglo XIV lo que hacen es añadirle, lo que veis en verde, una nueva fábrica de sillería que de alguna forma le adopta la forma gótica. Digamos, teníamos una iglesia posiblemente prerrománica, tenemos la fase románica, aquí tendríamos esta iglesia que, uniendo con la anterior, adaptaría la forma gótica, y tenemos, bueno, incluso, por ejemplo, para que veáis, desconocíamos que todo esta nave, o sea, este brazo, que realmente a día de hoy es una capilla, estuviera conservado en alzado completamente, y lo está. De hecho, hay una ventana geminada que está ocupada por el retablo que está en este brazo de aquí. Entonces, también encontramos algunos indicadores de quién puede ser los que estén detrás de la construcción de esta iglesia, porque en una de las claves de una de las bóvedas aparece el escudo de los Anuncibay, que son una familia que está emparentada con los Ayala, es decir, son familias menores de los Ayala. Y son los Anuncibay los que sabemos desde el siglo XV que son los patronos de la iglesia. No sé si sabéis lo que son las iglesias de patronato. Posiblemente no, las caras son una forma que se inventaron en la Baja Edad Media con la crisis bajo medieval, las nobles, de apropiarse de las rentas de la iglesia. Es decir, ellos se convertían en los patronos de las iglesias, ellos los construían, ellos los mantenían, pero se quedaban con los diezmos de la iglesia. Y eso estuvo sucediendo en el País Vasco entre los siglos XIV y XVI más o menos, y eso era una forma más en la que, digamos, las rentas feudales se extendían. Y son lo que se conocen como iglesias de patronato, que los patronos de esta iglesia solo los Anuncibay desde el siglo XV, por lo menos, y pudiera ser que antes también. Pero también es muy probable que fueran los que, tanto ellos como sus parientes mayores, los Ayala, los que estuvieran detrás de las obras de sillería, que parte de ellos se conservan en la actualidad, y serían seguramente los patronos, los artífices de este proyecto de gran envergadura. También la necrópolis continúa en uso, pero ya nos aparece los primeros enterramientos interiores, un total de 3. Este individuo que tenéis aquí, 2 que tenía encima, 2 niños que tenía encima. Tiene todo el peso, eso del descanso eterno. En este caso tenía toda la cimentación de la iglesia encima de la cabeza, le respetaron, no como el anterior, pero... Y bueno, en este caso sí continúan inhumando en el exterior.
el espacio reservado, en este caso ahora no se está utilizando para enterrar, pero aparecen los primeros enterramientos interiores y se está empezando y se continúa enterrando en el exterior también. Y ya después viene la tercera iglesia, la actual, la que vemos en pantalla, la que están en pie en la actualidad. No sabemos hasta cuándo va a durar en pie y pues eso imagino que dependerá de nosotros, de nuestra sociedad, y de alguna forma voy a relacionar con esto la charla también. Se construye a fines del siglo XV y hemos podido exhumar un total de 71 enterramientos. En la imagen una plaqueta que sería parte del suelo original, que se conserva parcialmente la excavación, muy parcialmente, y en algunas esquinas aún se conservan. Y estas serían la característica de esta iglesia es que tiene una torre, un campanario exento, que es extraño, que es más de tradición italiana, pero que estamos viendo que los Ayala tienen en varias de sus propiedades, tienen por lo menos en dos, en tres tienen estas características constructivas, por tanto igual habría que entenderlo en esa clave. Y es curioso porque, bueno, antes os decía que estaban los Anuncibai en una de las claves, pero encontramos esta lauda que dice: aquí yace Íñigo, abad de Zaldo, beneficiado que fue de esta iglesia, de esta Santa Iglesia de Santa María del Yermo, apoderado de la Muza, Santa María de Rancudiaga y San Nicolás, y fizos en el año 1555. Pues esta persona está emparentada con los Anuncibai, por eso esta clave de aquí es de los Anuncibai, pero también, bueno, es de la familia Ibargüen y debió tener algún tipo de cargo importante posiblemente en Roma, porque estas son las llaves de San Pedro y tiene la tiara papal, es decir, posiblemente tuvo algún cargo religioso importante, pero lo curioso de eso es que cuando os he dicho que en un momento determinado, en el 16, la Iglesia pone fin a las iglesias de patronato y mandan a una persona a reconocer las iglesias del País Vasco, es el licenciado Gil. Entonces es un libro que se conoce mucho los historiadores porque el licenciado Gil va por ahí, parroquia a parroquia, viendo cuántas personas hay, viendo los recursos, y cuando estuvo en esta iglesia, habla en el libro suyo de un tal Íñigo, abad de Zaldo, y dice que es el beneficiado de esta iglesia. Es decir, esta persona todavía estaba cobrando las rentas de esta iglesia y lo estaba haciendo por línea, digamos, por línea parental de los Anuncibai. Entonces, bueno, es una curiosidad que cuando ese licenciado Gil aparece allí, está viendo a esta persona que está enterrada en la iglesia y que era el que estaba recibiendo las rentas. Curiosidades y las diferentes cosas y coinciden. El cementerio tiene una calidad excepcional, sobre todo a nivel de conservación. Es malo para otras cosas, pero hay muchísima humedad. Eso ha hecho que se hayan conservado muchísimos elementos orgánicos. No tenéis ninguno en imagen, luego os lo pondré. Aquí tenéis, bueno, ya os he hablado de los rosarios, pero tenemos pequeñas imágenes de marfil. Se conservan tejidos. Bueno, este es el zapato no os lo he dicho, pero este es un párroco porque está enterrado no solo porque está ocupando dos tumbas, sino porque está enterrado al revés que el resto de los feligreses, siguiendo el Concilio de Trento, que les obliga a enterrarse al revés para cuando llegue el día, estaríamos, yo sería el párroco, os miro, cuando llega el día final os doy instrucciones y bueno, es un poco lo que establece el Concilio de Trento. Por eso sabemos muchas veces que son párrocos porque están enterrados al revés. Como os decía, una conservación, pues un sombrerito con hilos de oro, diferentes tejidos, zapatos. Hemos hecho hasta un trabajo fin de máster de grado de zapatos. Hay tantos zapatos que da para un trabajo fin de grado. Diferentes elementos profilácticos. Incluso hemos conseguido la madera, como veis aquí, esto es un encajonado del siglo XVII, que la madera pues los encajonados que conocemos son generalmente los posteriores hechos en piedra. Pues aquí también este de madera se conserva perfectamente. Y de todo esto también podemos sacar bastantes consecuencias demográficas por los estudios que os he dicho que hemos desarrollado. Y una de ellas, y pues la más triste, pero bueno, la realidad en su momento es que la mortalidad infantil era muy alta. Hasta la industrialización era muy raro que normalmente de cada dos niños uno solo superaba los 15 años. Es algo que yo creo que como sociedad nos choca muchísimo. Pero para que veáis, entre los siglos XVI y XVII la mitad de los niños se morían antes de los 15 años y después, seguramente por el maíz, el ratio baja al 30, lo que nos da una esperanza de vida de 23 años, que es lo habitual. No era algo muy extraño, pero lo hemos podido comprobar también nosotros. Algo que llama más la atención es la diferencia de altura entre hombres y mujeres. La muestra tampoco es muy grande, pero estamos comprobándolo también en la medieval, que las mujeres no llegan a 1,50 y los hombres que tenemos documentados miden 1,72.
Y bueno, sabéis que los seres humanos tenemos, digamos, una característica nuestra es bueno, no sabía la palabra, el dimorfismo sexual, es decir, que hay uno de los sexos que es más grande que otros, y en el caso de los humanos es digamos, el masculino, el que es digamos, más grande normalmente que el femenino, pero en otros, muchos insectos es el femenino, la mujer la que es más grande que el hombre y al revés, o en este sapo que tenéis aquí es al revés, ¿no? Una de las preguntas que cabe hacer es ¿a qué se debe que estas mujeres sean mucho más bajas que los hombres? Es biológico, es por la alimentación, y ahí es donde, bueno, pueden ser por las enfermedades, pero también pueden ser indicadores de esto, o responder a esta pregunta. Entonces, bueno, ahí también hemos podido hacer, gracias al estudio paleopatológico, hemos podido identificar que hay muchísimas caries, y es algo que, bueno, que es más normal. Nuestros hijos, y estos no comían golosinas, pero bueno, sí que debían comer elementos que tenían que eran ricos en azúcares, seguramente carbohidratos, de insuficiencias alimenticias al menos en 10 personas de los 70 que tenemos estudiados, es lo que indica la criba orbitalia. No sabemos exactamente hay un debate sobre la criba orbitalia, pero lo que está hablando es de desequilibrios alimenticios que también son habituales en las sociedades preindustriales. No es tampoco nada nuevo, se muere la mitad de los niños, hay hambrunas, lo que viene siendo el pasado. Y ahí, por ejemplo, otras enfermedades que igual son más raras, como el escorbuto. Será un niño recién nacido, posiblemente lo heredó de su madre, o un déficit alimenticio porque su madre no tenía dientes. Y ahí tenemos 3 casos de raquitismo también, que es esta enfermedad por la que te deforman los huesos y un déficit de crecimiento también. Bueno, ya veis qué alegría. Estamos estudiando gente muerta, entonces, bueno, dentro de lo que cabe, estos resultados son, si cabe, esperables. Otras enfermedades más relacionadas con el consumo conspicuo, el consumo de lujo, también las hemos encontrado, y en este caso es que sabemos que el párroco fumaba. Tiene lo que se llama faceta del fumador, que no sé muy bien, pero es cuando estas pipas de cerámica las tenías mucho tiempo, se te acaba haciendo esta faceta que se llama faceta del fumador en los dientes. Y también tenemos una persona que tuvo gota, que generalmente se relaciona también con el consumo de carne. Entonces, bueno, es un consumo excesivo posiblemente de carne. Tenemos gente que tiene desórdenes alimenticios y gente que tiene desórdenes por comer demasiado. Esa desigualdad también se ve ahí. Pero lo que quizás es más indicador de todo esto, esas desigualdades, sea la dieta, como os decía. Y hay una relación clara respecto al lugar en el que están enterrados y al género del que está, bueno, al sexo biológico del que está enterrado. Porque las únicas personas que comían carne eran los hombres que estaban enterrados en las primeras filas. Las mujeres, daba igual donde estuvieran enterradas, solo tenían acceso a productos lácteos, y los hombres que estaban enterrados en las filas de atrás también solo tenían acceso a lácteos principalmente, y un índice de proteínas bastante menor. Es decir, entonces es posible también que eso que veíamos, que la altura, esas diferencias de altura, que en algunos ámbitos se relacionan con desigualdades sociales, también tiene una correlación con la alimentación. Y solo hay una persona que comía pescado, en este caso era consecuente posiblemente con algunas pautas que le exigía su profesión, era el párroco, que sí que tenía indicadores claros de consumo de pescado que no había en el resto de poblaciones. Esto es un poco esto estaba explicando la población de los siglos XVI al XVII, y en el siglo XVIII de alguna forma se transforma todo el espacio interior. Esta es la lauda que estaba en una capilla, que la mueven en este momento, hacen este suelo, que es el que de alguna forma sella nuestra necrópolis. Pero es un momento de transformación de todo el entorno, porque esto es una cosa bastante curiosa. En el siglo XIX todavía estaban haciendo letanías para espantar a las brujas de este entorno. Y es un entorno en el que había 3 casas y 2 iglesias. Es decir, pero todavía parecía, el hecho de que hubiera 2 iglesias, los 2 templos, no parecía suficiente, y a principios del siglo XIX hay documentados todavía letanías. Es esa idea de esos espacios de monte frente a esa gente, digamos, estas parroquias en el monte frente a la gente que vivía en la ciudad. Y intentan ponerle de alguna forma freno a todas esas cosas que estaban sucediendo en el siglo XVIII. Y os pongo un ejemplo. Esto que veis aquí, igual no se entiende muy bien, pero es una pisada, es lo que supuestamente es la pisada de la Virgen, que estaba en el templo de Santa María del Yermo, y posiblemente por eso tenéis un santuario, y posiblemente por eso estaba dedicado a la Virgen María, y por eso jugamos con la idea de la aparición. Entonces, esta pisada estaba dispuesta en la iglesia de Santa María del Yermo, pero en el siglo XVIII deciden que eso hay que erradicar esa tradición. La tradición era que los feligreses bebían agua de la fuente de Santa Lucía y escupían el agua en la pisada de la Virgen.
Y eso lo deciden erradicar en el siglo XVIII porque era absolutamente ortodoxo. Entonces lo que dicen es que hay que tapiar esa pared, pero lo que hacen en realidad es mover esa pisada a un pequeño humilladero que construyen en el siglo XVIII, que es el humilladero de San Antonio. Entonces esta pisada está aquí. Y la gente a día de hoy piensa que en esa pisada, si pones el pie, buscas novio, porque San Antonio debe ser un patrón, no sé, debe ser un santo que busca novia, una cosa así. Y todos ponen ahí el pie, pero realmente es la pisada de la Virgen que la trasladan aquí en el siglo XVIII porque no consiguieron erradicar esa tradición. Eran los lugares, pues bueno, con los exvotos, la gente que hacía esas promesas y demás, bueno, eran una especie de, pues no voy a decir santerismo, ¿no? Pero en un momento en que la religión cristiana estaba siendo un poco así heterodoxa y en el siglo XVIII deciden ser más estrictos en este caso y no permitir todo este tipo de cosas. Y todas estas prácticas casi de santerismo se entroncan además con la idea de las letanías, un lugar donde había brujas, y bueno, era un entorno, para que os ubiquéis, curioso, que en el siglo XVIII ya pasa a ser lo que más o menos la configuración de todo el espacio y también la configuración religiosa pasa a ser la actual. Y bueno, pasamos ya un poco a la discusión de todos estos datos y lo voy a hacer brevemente porque estoy enrollando un poco. ¿Qué nos quiere decir todo esto? ¿O cómo podemos entender todo esto? Pues, y centrándonos más en la arqueología, habéis visto un poco cuál es el carácter del proyecto. Siempre hemos entendido que pues, tenía que ser un acto de transferencia de ese pasado al presente y al futuro, por tanto, una forma de memoria, una forma de generar o de gestionar esos recuerdos, en la que la materialidad de alguna forma es un puente entre el pasado hacia el presente, pero en la que la memoria actúa al revés, en dirección contraria, desde el presente hacia el pasado, ¿no? Y si juntamos ese concepto de memoria material, tendríamos esa multitemporalidad de alguna forma asegurada. Porque, no sé, yo he intentado demostraros que es un lugar que durante muchos siglos, de alguna forma, ha estado haciendo, en ese lugar se han realizado las mismas actividades. Ha sido un lugar en el que se ha guardado la memoria colectiva de esas parroquias, de esa parroquia y de ese hábitat disperso, pero también en parte del pueblo de Llodio. Y a mí, cuando estoy estudiándolo, me recuerda muchísimo esa idea de igual y diferente, ¿no? Digamos, son tres templos en el mismo lugar, haciendo lo mismo, pero los tres son diferentes al mismo vez. Digamos que están haciendo lo mismo, pautando la vida de la comunidad, están haciendo lo mismo, dando los diferentes sacramentos, y están haciendo lo mismo, ser el epicentro un poco de la vida social de esas comunidades. Y serían lo mismo, pero en diferentes, en cada presente de una forma diferente, ¿no? Lo mismo, una iglesia, su cementerio, pero diferente porque cada momento también en el que conforman esos restos del pasado de forma conjunta son diferentes. Y esto tiene diferentes implicaciones. Eso de que sea multitemporal está bien porque podemos deconstruirlo de alguna manera y establecer una secuencia, comparar la demografía, comparar las pautas religiosas, entender de alguna forma su ideología. Podemos entender también algunas cosas que cambian y otras que continúan, ¿no? Pero como es un lugar en el que con la que hay una relación identitaria, que se considera un hito en el entorno y también es un paisaje emocional en la medida en el que se custodian los restos de tus antepasados, es decir, es un lugar en el que se funde todas estas cuestiones, pero también es un lugar que, si comparamos esas prácticas continuistas, se dio estabilidad a esa comunidad, de alguna forma se enraiza el pasado con el presente, ¿no? Es lo que al final se hace muchas veces mediante las prácticas funerarias. Y se cohesionan, esos actos que cohesionan también una sociedad de alguna manera y también que reflejan desigualdades de forma bastante clara. A nivel material, las diferencias quizás pueden venir más por los programas constructivos de cada momento. No se construye igual en el siglo XI que en el siglo XVII, ni se construye igual ni tenemos los mismos materiales disponibles, no hay las mismas tecnologías, los ajuares varían. Y entonces, bueno, tiene diferentes implicaciones para la arqueología, pero a nivel funcional y configuracional, los diferentes restos de las diferentes iglesias, incluso su propia memoria, ha configurado cada presente. O sea, hemos visto cómo esas diferentes iglesias están presentes de alguna manera en la iglesia actual, pero también estaban presentes en la vida de la comunidad, que de alguna forma las había asociado, digamos, durante esa práctica de 1000 años, está retroalimentada también con su propio pasado. Lo que quizá deberíamos preguntarnos es hasta qué punto le importa a la gente en la actualidad ese pasado. Yo creo que es una pregunta que tenemos que hacernos como arqueólogos. ¿Realmente le importa nuestro trabajo a la sociedad que paga nuestro trabajo? Yo no sé si lo hacemos suficiente. Y otra pregunta, ¿a nosotros nos importa nuestra sociedad? Es decir, ¿creemos que nuestro trabajo solo es sobre el pasado o deberíamos intentar que tenga alguna utilidad en el presente?
que es algo sobre lo que yo creo que es como deberíamos entender el patrimonio, porque al fin y al cabo, aunque no lo queramos, el pasado lo heredamos, no es algo que unas herencias, algunas se renuncia, ¿no? Pero no es una herencia a la que podamos renunciar, aunque lo hagamos muchas veces. Yo creo que la arqueología está en una disposición de permitir, y aquí es como una especie de ser reiterativo, ¿no? Pero en la arqueología vamos podemos construir esos relatos desde el propio terreno, desde las experiencias de las personas hacia arriba, más que desde una historia general hacia abajo. Yo creo que tenemos esa posibilidad y esa posibilidad nos permite estar con la gente en el presente, es decir, trabajar con las comunidades, pero también tratar de llegar a las comunidades del pasado, desde luego no es todas estas actividades que deberían promocionarse para el patrimonio no es que sean los que nos piden en la academia. Mientras tú estás dando una charla en un bar y alguien está escribiendo un artículo de impacto y posiblemente te saque 5 puntos en la siguiente convocatoria, ¿no? Pero bueno, es una forma de compromiso también con el trabajo de uno. Yo, pues no sé, entiendo que son cosas que tengo que hacer como me relaciono con mi trabajo. Y bueno, es una especie de militancia también patrimonial. Por eso aquí tenéis una imagen de esas exitosas que os decía, visitas teatralizadas. Bueno, eso creo que son las cosas que realmente más han merecido este proyecto y que nos llevan a preguntarnos realmente hasta cuándo estará este templo en pie. Es decir, tendremos una implicación respecto a él, nuestra sociedad se implicará con él, creerá que es algo importante y se mantendrá en pie o no. Yo creo que la respuesta en parte también depende de lo que hagamos nosotros como arqueólogos y como directores del proyecto. Y esto era todo. Agradecer al museo, a la Fundación Museo Arqueológico Nacional, Fundación Palar, la iniciativa, el invitarme, al Ayuntamiento de Llodio, Centro de Patrimonio Cultural, Gobierno Vasco y Diputaciones que han financiado y a las instituciones que me han amparado y también a las personas, el primer equipo de trabajo y al último. Algún miembro de estos también está por aquí, de este equipo. Y bueno, a todas las personas por asistir. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Sergio. No sabemos hasta cuándo estará en pie, pero bueno, estoy contigo en que, desde luego, la mejor conservación preventiva es el amor hacia el patrimonio. Así que enhorabuena por ese proyecto y por esa función social que creo que es tan importante. Y me imagino que habrá alguna pregunta. No sé si quieren aprovechar la presencia de Sergio aquí para preguntarle. Yo antes quería pedir disculpas porque me trabo. He estado viajando y tengo una mezcla de idiomas en la mente ahora mismo curiosa y a veces no me salen las palabras adecuadas. Mis disculpas. Buenas, muchas gracias, muy interesante la conferencia. Una pregunta, solo por confirmar, ¿el motivo original que se cree para que esté ubicada ahí la primera iglesia es el tema de la pisada que ha comentado o no se sabe realmente por qué eligieron esa zona aterrazada tan aparentemente remota para el primer templo? Gracias. Sí, lo del tema de la pisada, claro, entramos en un ámbito, realmente no voy a decir de ciencia infusa, pero no sabemos, hay una especie de, proliferan en el siglo XIII y esa pisada en principio estaría relacionada más con la segunda iglesia y posiblemente con el salto que se da de la segunda iglesia, de una iglesia tosca, a ya cuando entran los nobles por medio y hace una iglesia de sillería, una iglesia más parecida a la que es en la actualidad. Si habría que ubicar en algún sitio una posible aparición de la Virgen, sería más en el siglo XIII y estaría más vinculada seguramente a la segunda iglesia. Y la primera más respondería posiblemente a una reorganización del poblamiento por parte de la corona navarra, posiblemente que Satis-Teguau también, digamos que este tipo de poblamiento responde, es Álava, pero es la vertiente atlántica y responde a lo que está pasando también en Vizcaya. Y, por ejemplo, entronca bastante bien con las teorías de Iñaki García Camino, por la que identifica también que en el siglo XII se está reorganizando toda la estructura del poblamiento. Y sería más en ese proceso general de organizar la gente que está viviendo ahí bajo un nuevo sistema posiblemente político navarro, el que se decida, seguramente ya vivía gente en el entorno, y lo que están haciendo es reagrupándolo en torno a una parroquia en el siglo XII. Y después, si hubiera alguna aparición, que es algo que no podemos demostrar, aunque esté la pisada y demás, y sea un santuario mariano y todo esto, sería seguramente más en el XIII y sería quizás lo que hace de caldo de cultivo para que la iglesia, una iglesia pequeñita y normalita, se convierta ya en una cosa de decir qué hace esta iglesia, el disco de Burning, en un lugar como este. Muchas gracias por la plática. Y yendo por el mismo camino, ¿cuál es la primera mención que se hace de la iglesia? ¿Hace alguna referencia? Es en el siglo XIV.
Es en el siglo XIV, por eso sabíamos que la actual es fines del XV, por eso sabíamos que había una anterior. Y es finales del XIV y, por ejemplo, la primera mención a los patronos es en el principios del siglo XV. Pero bueno, y es en una referencia cruzada, o sea, es una mención que se hace de la parroquia. ¿En dónde? En un documento, no me acuerdo exactamente de cuál es, pero tenemos también un equipo que son especialistas en documentación escrita. No me acuerdo del nombre del rey, como me acuerdo del documento. Disculpa, si eso ya te puedo pasar el dato concreto, si tuvieras un interés te lo puedo facilitar por email. Sí, con toda la investigación que se ha hecho, sí que yo al menos acabo con la sensación de que todo se está viendo de dentro para afuera. Y bueno, yo participé aquí y también me quedé con la sensación de que pasa más fuera, igual en un sentido de arqueología del paisaje, que está pasando en todo el Valle Llodio, de Ayala. ¿Y dónde está esa gente? Porque nos quedamos con un poco la sensación de que la iglesia ha permanecido y aunque sí que hay algún poblamiento, que no quedan demasiados, pero todavía nos quedan algunos vecinos por allí, estaba ya todo de alguna manera acumulándose hacia Llodio, había más influencia de otros lados del Valle de Ayala, como hemos visto con el Esar ya en tiempos romanos, ¿qué más? Eneco, no me hagas estas preguntas en público. Para empezar, cuando aparece el licenciado Gil, ya habla de 5 familias, es decir, de comunidades familiares. Entonces, ya en el siglo XVI no había tanta población en este entorno. O sea, es un hábitat disperso y de alguna forma estaría configurado de una forma similar a digamos que 3 barrios, Dúbiris, Isusi y el propio Yermo. Entonces, en el siglo XVI ya no había población. Nunca creo que haya sido un foco de población, sino que es más que abarca un territorio determinado, ¿no? Digamos que son como típicos círculos concéntricos de la explotación feudal, ¿no? Tienes el pueblo y unos recursos, en este caso forestales, en el entorno, unos recursos forestales muy amplios, de eso no he hablado en esta charla, pero están explotando de alguna forma un territorio relativamente extenso. Y seguramente ese círculo coincidiría con San Román, que está un poquito más hacia Ocondo. Es decir, hay diferentes, estaba repartido de diferentes formas y el poblamiento, como a día de hoy, era más disperso. O sea, es más en forma de los caseríos que de núcleos muy concentrados, que para ese caso estaría ya el poblamiento del valle. Y sí que es verdad que todavía nos falta, y es algo que querría hacer de cara al futuro, es caracterizar qué sucede en torno de la iglesia. Es decir, nosotros estamos en la iglesia, en el epicentro de la iglesia, hemos excavado fuera, pero cómo se articulaba realmente el poblamiento. Entonces sí que hay mucho trabajo todavía por hacer. Y ya no hablemos en este lugar, ya no hablemos de todo el valle, que nos ha hecho mucha investigación arqueológica. Entonces, pues posiblemente que estemos ahí empezando a hacer algo, pero que todavía falta mucho. Afortunadamente, en ECO, para los futuros arqueólogos y arqueólogas y interpretadores del paisaje, todavía hay mucho por hacer. Pues si nadie tiene ninguna pregunta, yo quería preguntarte si habéis hecho algún tipo de recogida acerca de la población actual, cómo se relacionaba de tipo antropológico, ¿no? con este bien, o es algo que era tan ajeno a ellos que no hay. Es curioso porque cuando estamos trabajando allí, estamos en contacto de alguna forma con la gente de allí. Solían venir cuando hacíamos las visitas, no lo hemos hecho de forma, posiblemente correcta o formulada, una forma arreglada, ¿no? Pero sí que se les recogían testimonios, nos venían hablando de que recogió esta moneda aquí y allí. Algunos de ellos los utilizábamos para saber las obras donde las habían hecho los 70, nos daban, nos empezaban a contar lo que habían hecho y bueno, a veces era mejor no escucharlo, ¿no? Habían sacado todos los enterramientos del altar y demás, pero por lo menos sabíamos dónde estaban las obras y qué zonas estaban, ya renunciábamos a ellas, pero es un entorno en el que pueden vivir 10. En Santa María del Yermo ahora mismo no vive nadie, o sea, en el entorno ese en concreto. En Isusi pues pueden vivir in situ, es que yo creo que no vive ninguna familia in situ, o sea, tienen su casa y van el fin de semana, y en Dúbiris sí que vive alguna, pero igual allí residentes en total hay 10 personas entre los 3 barrios y algunos son mayores, pero bueno, sí que es un pueblo, al final todo aquel que tenía algo que decirnos sí que ha contactado con nosotros y han tenido muchísimas oportunidades, las visitas guiadas, teatralizadas, cuando estábamos allí podían pasarse, sí. Bueno, en ese caso hemos sido muy abiertos porque no puede ser de otra manera, estamos trabajando directamente en su propia identidad, de alguna forma en su barrio, ¿no?
Sí que es verdad que no directamente con sus familias, porque después de estos cementerios se construyó uno fuera y después se construyó otro a 1 kilómetro de distancia. Entonces, posiblemente los familiares más directos no estén enterrados ahí y no tengan esa idea, por otra parte, que tenemos aquí tan despreocupada respecto a los restos de nuestros antepasados. Uno trabaja en América y ve la importancia que se le da personal, ¿no? Es decir, los restos de cualquier sociedad originaria de cualquier parte del mundo son intocables y se sienten muy identificados con ellos. En cambio, en nuestra sociedad ves un enterramiento y en vez de respeto lo que te genera es como una especie de morbo, espectáculo, no lo sé. Tenemos una forma curiosa de relacionarnos con nuestros antepasados. Les doy las gracias por venir y nada, les invito a la próxima conferencia y nada, que pasen buena tarde. Gracias. Gracias, Ricasco.